Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Yo creo que era un día importantísimo para Canarias e importantísimo para España también. Después de casi 18 meses de trabajo, de lucha, de muchas reuniones, de muchos viajes, afortunadamente, 18 meses después, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que viene a dar respuesta a una demanda desde hace muchísimos años, pero una demanda acuciante que en estos momentos tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, también la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero que va a permitir una respuesta unificada de España como país al fenómeno migratorio. Yo quiero empezar, aunque todavía no ha salido publicado en el boletín el decreto ley, pero sí pude hablar con el ministro hace unos minutos y me mandó el borrador. Yo quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, la respuesta del pueblo canario. Y permítanme que haga hincapié en la respuesta que ha dado también la ciudadanía del Hierro. El pueblo canario, a pesar de estos meses, incluso años, de dificultades y de soledad en la que nos hemos encontrado, ha siempre dado una respuesta humanitaria y de altura a este fenómeno. Por lo cual, debemos estar orgullosos del pueblo que tenemos y del que formamos parte y debemos ponerlos en valor, porque no es así en otros sitios. En segundo lugar, quiero agradecer al conjunto de fuerzas políticas, a todas salvo a Vox, también, que en unos momentos donde lo razonable, o no lo razonable, pero lo fácil hubiese sido utilizar este elemento como elemento de arma arrojadiza en el debate político, el Partido Socialista, Coalición Canaria, el Partido Popular, Nueva Canarias, la Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independientes, dieron un paso adelante y dijeron que este era un reto de Canarias. Por lo tanto, aquí no había fisuras políticas. Podría haber matices, podría haber incluso diferencias en el seno del pacto migratorio, pero todas las fuerzas políticas integrantes en el Parlamento de Canarias, salvo Vox, dieron un paso al frente en un sentido de responsabilidad. Esto nos ha permitido llegar hasta aquí. Quiero agradecerle también al ministro Ángel Víctor Torres, que ha trabajado intensamente para lograr el acuerdo. Hemos tenido siempre diferencias, matices. Desde Canarias hemos querido ir más rápido. Las cosas en el Gobierno de España no han ido como deberían o a nosotros nos hubiesen gustado, pero hoy estamos aquí con un acuerdo de un decreto ley que va a dar respuesta a las demandas canarias. Quiero agradecerlo especialmente a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, al viceconsejero aquí presente, Jorge Riestra, al secretario general de Presidencia, a Cefrino Marrero, y también a la Universidad de La Laguna, que puso al servicio de esta causa a Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo, porque nos hemos ido asesorando en el camino. Muchos decían que el decreto ley no era posible, no era legal, tenía dudas jurídicas. Hoy se demuestra que el decreto ley es una realidad y que las tesis mantenidas por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y de la Universidad de La Laguna eran viables. Quiero agradecerle a las ONG, a aquellos que han estado y seguirán estando en la trinchera. Nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido arropados en esta lucha, nos hemos sentido incomprendidos porque somos conscientes que, dado el volumen y la dificultad, en muchas ocasiones no hemos podido estar a la altura de las circunstancias y la demanda de todos esos menores. Por lo tanto, en esos momentos las ONG nos han acompañado, han presionado, lo han entendido, han arropado. Insisto, nos hemos sentido en todo este trayecto de año y medio muy arropados. Quiero agradecerle también a la Judicatura y a la Fiscalía porque han sido también comprensivos con la situación de emergencia en la que llevamos durante más de un año y medio. Y, evidentemente, tienen que velar siempre por el interés superior del menor, pero han sido también comprensivos en muchas ocasiones en las circunstancias en las que, desgraciadamente, nos hemos tenido que desenvolver. Y quiero agradecer, por supuesto, a los trabajadores de la Consejería. El Servicio del Menor de la Comunidad Autónoma han trabajado
con una presión absolutamente insostenible. Y los trabajadores públicos de la comunidad autónoma han estado, y a pesar de todas las dificultades, han estado a la altura de las circunstancias, en una situación sin precedentes en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, hoy, que es un día feliz para Canarias, e insisto también para España, desde luego hay que agradecer a muchísima gente que podamos estar aquí en el día de hoy. Y quiero, insisto, destacar, si me permiten ahora, una serie de datos, ¿no? Porque de manera muy somera, porque el texto no está publicado en el boletín oficial, pero hemos hecho un análisis. Un análisis que, si me permiten, nos viene a reflejar tres cuestiones vitales que veníamos demandando desde Canarias. La primera de ellas, como les decía, la inmediatez de aplicación del decreto ley. Mañana se publicará en el boletín y entra de aplicación de manera inmediata. Por lo tanto, la inmediatez de la aplicación para aliviar la tensión es fundamental. Segundo, el establecimiento de garantías absolutas para el interés superior del menor. O sea, este decreto en todo momento vela por el interés general del menor, el menor es escuchado, la Fiscalía, por supuesto, interviene, todos los menores que lleguen a nuestras costas, superada nuestra capacidad sobradamente, en 15 días van a ser reubicados y con todas las garantías legales para el menor, algo que nosotros veníamos demandando. Se establece también un concepto que nosotros demandábamos, que es la capacidad ordinaria. Saben que en los criterios pues, se tienen una serie de cuentas, pero se va a determinar la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas y superada esa capacidad ordinaria es cuando se establece un sistema de protección nacional. Ese sistema de protección nacional, lo cual el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia daba la razón a la comunidad autónoma de que el fenómeno migratorio es un fenómeno superautonómico, ese sistema nacional es el que va a permitir desde luego, poder dar una respuesta como conjunto, como país, como veníamos demandando. Porque hoy la zona fronteriza pues es Canarias, Ceuta, pero pasado mañana puede ser Valencia, Baleares o Andalucía, como ha ocurrido. Por lo tanto, la respuesta que se da es como país, ¿no? Y desde luego eso quizás, y bueno, y el fondo que se establecen para el año 2025, 100 millones de euros. Para ahora contestar las preguntas, ¿no? Y permítanme, porque esto ha sido bastante rápido, ¿no? Yo quiero destacar el triunfo en el día de hoy de la sociedad canaria. Al final hoy Canarias ha triunfado. Y es importante. Y Canarias como conjunto de sociedad. Recientemente teníamos el debate del Estado de la Nacionalidad. Hablábamos de los retos que la sociedad canaria tenía que afrontar en un mundo cambiante. Sin lugar a duda, uno de ellos era el fenómeno migratorio. Y hoy podemos decir que Canarias ha triunfado porque hemos trabajado como sociedad en conjunto. Todos los agentes sociales han participado en esta lucha y a fin hemos conseguido el objetivo, ¿no? Lo hemos intentado, no quiero narrar aquí, como estamos ya próximos a Semana Santa, Vía Crucis que hemos tenido que superar, que con visitas desde a su santidad el Papa, hasta la Unión Europea, hasta los distintos grupos políticos, hasta el intento frustrado del 23 de julio de la proposición de ley. En definitiva, este camino que hemos transitado ha sido largo y complicado. Insisto, nos hemos sentido arropados, pero hoy podemos decir que una vez más a Canarias le pusieron el no por delante. Esto es imposible, esto lleva más de 30 años intentando arreglarse, esto nadie lo ha podido conseguir, esto no va a ser posible y sin embargo hoy es posible. Y es posible porque Canarias ha actuado como sociedad en su conjunto, dejando al margen las diferencias políticas y poniendo por encima de todo el interés general del pueblo canario y de esos menores. Y por eso hoy, y para terminar y era contestar a sus preguntas, quiero reivindicar en este mundo de ruido, en este mundo de crispación, la utilidad de la política. Hemos podido resolver este gran problema con la política, pero con la política útil, con la política del diálogo, con la política del asesoramiento técnico de gente que sabe, con la política de la unidad, con la política de poner el interés general por encima de los intereses particulares de los partidos políticos y de las personas. Y creo que este acuerdo
que además seguiremos peleando porque hoy es un primer paso, pero este Real Decreto se tendrá que convalidar en 30 días en el Congreso de los Diputados y ahí vamos a seguir los canarios como pueblo unido peleando para que eso sea una realidad, pero esto es un ejemplo práctico de que cuando de verdad queremos resolver los problemas de los ciudadanos, lo conseguimos, que sirva como ejemplo para que en el futuro, en los grandes temas de Canarias, siga imperando este sentimiento de política útil. Y ahora, sin más, quedo a la atención de sus preguntas. Sí, señor presidente. De alguna manera, este éxito se ve empañado por las recientes declaraciones de hoy mismo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso diciendo que va a llevar este decreto a los tribunales y a la Unión Europea, por el hecho del pacto de ayer en Valencia de Mazón y Vox. Incluso el presidente Mazón dijo que no iba a recibir ningún inmigrante en Valencia, y por los anuncios de Santiago Abascal diciendo que lo que ha pasado en Valencia se tiene que aplicar en todas las comunidades en las que el PP necesita Vox. No, yo creo que no se siente en absoluto empañado, todo lo contrario, brilla más. Este acuerdo de política útil, este acuerdo de respeto a los derechos humanos, este acuerdo de respeto a los tratados internacionales, este acuerdo de respeto a los niños y a las niñas, que algunos se olvidan que hablamos de niños y de niñas, este gran acuerdo brilla más por la mediocridad y la miseria de algunos con ese tipo de declaraciones que los definen claramente como personas. Por lo tanto, esto nos anima más a reivindicar ese sentimiento de la política útil. No han sido capaces ni de leerse el decreto, ni han sido capaces de pensar. Por lo tanto, creo que todo lo contrario. Este acuerdo es todavía más positivo, más importante, y lo tenemos que poner cada vez más de ejemplo, precisamente para evitar que la política de la mediocridad, de los intereses particulares o partidistas y de arañar con la miseria y el dolor de niños y niñas un puñado de votos, es lo que tenemos que dejar aparte. Hablaba usted de la sociedad canaria en conjunto y en concreto de los grupos parlamentarios, excepto Vox, en el Parlamento de Canarias, pero me pregunto si en el Congreso esa validación y este acuerdo, escuchando lo que decíamos antes de Isabel Díaz Ayuso o de Carlos Mazón, va a tener ese respaldo amplio. Es verdad que va a tener la mayoría si se cumple el acuerdo con Junts, pero ¿va a tener ese respaldo amplio realmente? O sea, ¿ha hablado usted, por ejemplo, con Manuel Domínguez, el presidente del PP Canario? Yo voy a, por supuesto, vamos a pedirle, y yo personalmente le voy a pedir a todos los grupos políticos el apoyo para la convalidación. La postura del Partido Popular Canarias ha sido la del pacto migratorio, ha sido la de enfrentarse con su dirección nacional precisamente por defender un acuerdo. Y en todo momento la postura del Gobierno ha sido la del Gobierno, la de las 4 fuerzas políticas que integran el Gobierno: Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Independientes, pero además a la que se ha sumado el Partido Socialista y Nueva Canarias. Por lo tanto, yo lo tengo que decir en todo momento, este ha sido un trabajo de equipo, de mucha gente, pero del Gobierno también, donde el vicepresidente del Gobierno ha tenido un papel principal. Y lo ha dicho ante ustedes en los medios, efectivamente. Él está aquí como vicepresidente del Gobierno de Canarias y está para defender a los canarios. Por lo tanto, esta mañana, a primerísima hora, a las 6:30 de la mañana, hablábamos, porque bueno, teníamos la noticia de que esto iba a ser llevado al Consejo de Ministros, y no solo valorábamos positivamente, sino que desde luego el Partido Popular en Canarias no solo lo defiende, sino es que cuando vean la estructura del decreto y se haga público, verán que fue el decreto base que surgió de las negociaciones que mantuvimos el año pasado y que fue llevado la proposición de ley al 23 de julio al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, tengo perfectamente clara la posición del Partido Popular en Canarias. Otra cosa es lo que definan, pero ahí tendrán que definirse, y tendrán que definirse si de verdad el modelo de país de esos que se autoproclaman patriotas es dejar a territorios tirados o si de verdad quieren dar una respuesta como país al fenómeno migratorio, que yo creo que este decreto, este Real Decreto Ley, da esa respuesta como sistema nacional, que es lo que veníamos demandando y lo que el propio Tribunal Constitucional, permítanme que lo repita, determinaba en varias sentencias, pero en esta última,
donde hablaba de la clara lealtad entre el Estado, las comunidades autónomas y las comunidades autónomas entre estas, sin tener ni siquiera que acudir a ningún precepto legal, sino era la misma concepción de la figura del Estado. Este decreto da una respuesta y establece un sistema nacional de atención a los menores extranjeros no acompañados. Hola, quería preguntarle, una vez que se dé esa validación en el Congreso dentro de 30 días, ¿eso significa que al día siguiente ya...? No. Mañana, si sale publicado, mañana entra en vigor. Vale, mañana entra en vigor y ya mañana podrían salir menores de Canarias. Sí, obviamente hay que tramitar la documentación, hay que establecer el procedimiento que el Real Decreto establece, hay que escuchar al menor, hay que obviamente tener el informe de la Fiscalía y entablar la conversación con la comunidad autónoma para ser trasladado. Con lo cual ya mañana entra en vigor. Seamos razonables, esto llevará 2, 3 meses, o sea, ahora estamos hablando de personas. Tenemos que también ver, yo lo he dicho, ¿no? O sea, no es lo mismo trasladar un menor de 16 o 17 años que a lo mejor trasladar un menor de 7, 8, 9 años. Muchos pueden estar en acogida con canarios, familias canarias que los han acogido, otros están en centros específicos que hemos abierto, por ejemplo, para menores de 12 años, que ya están, algunos de ellos incluso ya están arraigados. No vamos a trasladar a ningún niño para generarle un segundo trauma. No va a haber un doble desarraigo. Y yo creo que ahí las ONG, ahí los servicios de la consejería lo van a hacer. Con lo cual ya tenemos la garantía de una reforma estructural, que es lo que pedíamos, y ahora, por supuesto, siempre pensando en el interés superior del menor, vamos a trabajar como se tienen que hacer las cosas, bien con esos menores. Me gustaría que nos hiciera a día de hoy una radiografía general de cómo están estos menores en Canarias. Son cerca de 6.000. ¿En qué situación están? ¿Qué porcentaje de saturación tienen los 86 centros de menores que hay? Y le amplío también para preguntarle por el informe que ha hecho público hoy Amnistía Internacional sobre problemas de agresiones, de trámites de documentación. Bueno, usted lo ha leído. Sí, lo he leído, ¿no? Y además Amnistía Internacional yo le tengo que agradecer, primero que en su informe haya contemplado la situación en la que nos encontrábamos y que en todo este proceso también hemos acudido a ellos y nos han acompañado, ¿no? Ahora mismo tenemos 86 centros, como tú bien dices, tenemos 8 centros con más de 100 menores. Recuerden que la ley lo que nos establece es que lo razonable es 20, tenemos 8 centros con más de 100 y en algunos de ellos contamos hasta con 330 menores. Otros con 248, otros con 201, otros con 180. Pero son centros con una ocupación, evidentemente, que con este grado, pensemos todos hemos sido adolescentes, o sea, nos meten a 100 adolescentes en un espacio, claro, y es que agua blanco y en botella, es decir, la convivencia se resiente, ¿no? Incluso en algunos casos con distintas nacionalidades, ¿no? La media, haciendo un esfuerzo increíble con las ONGs que lo han ido haciendo, la media son 60, pero no debemos dejar de reconocer la realidad que tenemos algunos con más de 300, ¿no? Hemos abierto centros específicos, porque claro, no puedes mantener en el mismo espacio menores de 16, 17 años, 15, con niños de 8, 9, pues hemos abierto centros específicos, 35 centros en concreto, para atender a niños y niñas de menores de 12 años, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando pues bueno, de centros con chicas que están incluidos de hasta 12 años, que son en torno a 35, de los cuales 26 están gestionados por los cabildos. Hay un total de 300, de los 5.875, un total de 374 chicas. Las niñas, pues al final, pues acaban llegando a menos, desgraciadamente también tengo que decirlo, ¿no? Porque lo que pasa en esas niñas por todo ese trayecto es absolutamente impensable y mejor ni pensarlo, ¿no? Desgraciadamente. Yo aquí teníamos el pacto migratorio y quiero aprovechar y hay que destacar, cuando hice la referencia a todas las administraciones públicas, quiero hacer hincapié a los cabildos que gestionan y que la FECAI recientemente había tenido varios pronunciamientos a favor de las tesis del Gobierno de Canarias y también de la FECAN. Entonces, permítanme que a los presidentes y presidentas de Cabildo también hoy aquí les dé las gracias y también, por supuesto, a la Federación Canaria de Municipios, porque al final los centros están en municipios, ¿no? Y también los municipios han estado a la altura. Sí, hablaba usted antes destacaba la inmediatez de esta aplicación y también destacaba
un término que aparece ahora en esta reforma, que es el de capacidad ordinaria, que tiene en cuenta diferentes elementos, como por ejemplo el número de habitantes, renta per cápita. En el caso de Canarias, ¿cuál sería esa capacidad ordinaria exactamente? ¿Hasta qué número de menores se podrían acoger? Ahora, el propio decreto da un plazo que en la documentación que tendrán ustedes es 30 de abril, pero creo que es 31 de marzo, que ha sido también objeto de negociación hasta el último momento. Se da un plazo, efectivamente, para que las comunidades ahora le comuniquen al Ministerio antes del 31 de marzo, oye, qué número de plazas tienen y qué grado de ocupación tienen también las mismas, ¿no? Pero este concepto es importante, muy importante, Isaac, y gracias por relevarlo o destacarlo. Es importante porque al final es lo que va a definir ese sistema nacional. Al final tiene que haber un número de menores extranjeros no acompañados, X, se tendrá que definir por el Gobierno de España, y en base a los criterios que tú hacías referencia, se entiende que las comunidades autónomas tienen que tener esa capacidad ordinaria, ese número de plazas. En algunos casos estarán ocupadas al 100% y sobrepasadísimas, como es el caso de Canarias, a lo mejor en otros casos no están ocupadas en su totalidad, porque eso además conlleva, o esas plazas están financiadas ya por el sistema ordinario de financiación autonómica, ¿no? Ahora habrá que definirlo, las comunidades autónomas en ese diálogo seguramente convocarán una conferencia sectorial, tendrán que decir las plazas que están y veremos, porque a partir de ahí esos menores que superen esa capacidad ordinaria de Canarias, que en nuestro caso podemos llegar casi a los 5.000 o a los 4.900, pues tendrán que ser distribuidos en ese sistema nacional, ¿no? Y es un concepto que nosotros defendíamos desde el minuto cero y que creo que ha quedado, fruto de la negociación, muy bien plasmado en este Real Decreto Ley, porque, insisto, es una competencia supraautonómica. Aunque las competencias de menores las tengamos las comunidades autónomas, pero tiene que haber un sistema nacional que garantice la solidaridad. Y como es evidente que la solidaridad voluntaria no ha funcionado hasta ahora, pues tiene que ser vía un texto legislativo que es la ley. Sí, es por incidir un poco en lo que ha dicho el compañero. En el decreto urgente que se estaba negociando, que al final supongo que ya no saldrá adelante, se había dicho que los menores que se iban a redistribuir entre el resto de las comunidades autónomas eran 4.400 y que en Canarias se quedarían unos 1.000 y pico. ¿Esa sería la capacidad, el concepto de carga de la comunidad autónoma? 1.000 y pico menores. No está el dato hecho, no está. El propio decreto hace referencia a la división del número total de menores extranjeros no acompañados por el número de habitantes de España, 49.700.000, y ahí sale un coeficiente y se aplica a la población. No nos ha dado tiempo de aplicar el coeficiente, pero vamos, yo creo que debe rondar entre los 700 y los 900 la capacidad, es lo que creo, pero obviamente es especular un poco. O sea, eso tendrá que definirse en esa comisión sectorial. Presidente, yo quería preguntarle por el fondo que usted ha datado en 100 millones de euros. ¿Lo consideran suficiente? ¿Cree que puede ser incluso ampliable? ¿Cómo valoran esta cantidad? Bueno, yo valoro el fondo de los 100 millones de euros, que como todas las partidas presupuestarias puede ser que se amplíe, con lo cual lo valoro positivamente, pero valoro positivamente que en el texto del decreto se hable de que todo lo que supere la capacidad ordinaria lo va a sufragar íntegramente el Estado. Y eso es un avance muy importante, ¿no? Claro, no se sabe cuánto superan, al no estar definida la capacidad ordinaria y no saber cómo se distribuyen, no se sabe, se han puesto 100 millones de euros, pero ya hay un compromiso por parte del Estado de definir un sistema nacional acorde a la financiación autonómica de las comunidades autónomas y que todo lo que supere tendrá que abonarlo el Estado, porque digamos que se superan las capacidades razonables del Gobierno de España. Última pregunta. El PP, en concreto la presidenta Ayuso ha avanzado que se va a recurrir a los tribunales. No sé en qué medida puede esto entorpecer el desarrollo del decreto, entre más en vigor con su publicación, pero a efectos prácticos, ¿qué puede suponer que se pueda recurrir? A ver, recurrir, nosotros no le vemos margen de recorrido a ningún recurso en este momento. Los servicios jurídicos, que como ya han visto son francamente buenos y hay que felicitarlos, no le ven margen de recorrido, ¿no? Yo creo que aquí, y lo importante, quiero destacar dos cosas, ¿no?
Oye, si algún territorio considera que se ha lesionado sus derechos y quiere acudir a los tribunales, está en su perfecto derecho. Si algún día yo considerase y el Gobierno considerase que en Canarias se están vulnerando sus derechos, acudiríamos a los tribunales como hemos tenido que hacer en ocasiones. Pero eso no quita para que, si esto es ley, haya lealtad institucional para que se cumpla la ley. Mientras un tribunal no derogue, desmonte, matice, anule este Real Decreto Ley, es ley y se tiene que cumplir. Y los principios de lealtad entre el Gobierno y las comunidades entre sí deben prevalecer. Siempre dije en todo momento, esto no es un problema ni político ni territorial, esto es un drama humanitario. La política de utilidad, la política útil, por fin ha imperado. No lo convirtamos en un problema territorial porque no lo es. Los migrantes no vienen a Canarias, no eligen. Esto no es como cuando nosotros entramos en una plataforma para elegir el destino de nuestras vacaciones. Estos niños y estas niñas quieren venir a la esperanza, al futuro, a una oportunidad de vida. Y vienen a Europa, y vienen a España, ¿vale? Situemos las cosas. Con lo cual yo espero y deseo que un partido que quiere gobernar España y que está tan preocupado por la integridad política de España tenga altura de miras para no obstaculizar ni entorpecer la aplicación de una norma que lo único que busca son dos cosas: proteger el interés superior del menor y aplicar un criterio de solidaridad que está perfectamente reflejado en el artículo 2 de la Constitución española. Y eso es lo que espero, que en esa lealtad estemos, porque en ese camino estamos nosotros y hemos aguantado durante años en soledad toda esta presión, sin caer en la tentación de la pelea entre territorios, la pelea política, la pelea entre partidos. Y aquí el pueblo canario ha dado un ejemplo de civismo y de solidaridad, que es el mismo que esperamos. Por eso ayer hice las declaraciones que hice sobre las declaraciones del señor Masón. Porque el pueblo canario fue solidario con Valencia, sigue siendo solidario. Y llevamos ayer al Consejo de Gobierno renunciar a fondos para los canarios para la reconstrucción de Valencia. Y eso ayer lo aprobó el Consejo de Gobierno. Seamos en este aspecto serios, que cunda el ejemplo de lo que hemos conseguido hoy. Quedémonos con eso bueno, no con lo otro, que es mala política, que es miseria y que es indecente. Gracias.